creemos en los puntos intermedios, en los matices. Hay que devolver el 30. Si le devuelven un mes a los empleados, a los trabajadores se quedan contentos. El problema es decirte no cuando tú estás pidiendo lo tuyo. Ese carácter intransigente de ese no es lo que molesta, lo que da cuerda. Así no se trabaja en democracia. Las posiciones se negocian, no se imponen. Y por eso es que este tema, si no lo resolvemos, se va a convertir en un tema permanente de la sociedad dominicana. La otra persona que habló, la chilena María José Becerra, dio una entrevista al país, a la República Dominicana. Ella es experta en el tema de AFP. Dice que los trabajadores no tienen por qué financiar la crisis porque ellos no la crearon. Eso es cierto, pero oigan lo que dice esta mujer. María José Becerra dice que en Chile se está discutiendo una reforma a la ley. Van a crear una institución para hacerla más humana, menos mercantilista. Dice esta señora, apellido Becerra, y dice, oigan lo que dice, atención. Dice, cuando pase la pandemia, será necesario fortalecer los derechos de los trabajadores. Cuando todo vuelva a la normalidad, será necesario fortalecer los derechos de los trabajadores frente a los fondos de pensión. ¿Eh? Lo que dice ella, chilena, experta en el tema, sí. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos este tema inconcluso, yo creo que a las AFP y al gobierno, que es el principal socio de las AFP, y yo sé por qué lo digo, no estoy hablando del gobierno de Danilo, estoy hablando del gobierno como institución, desde que se crearon la AFP en la ley 87-01. Gobierno y AFP son socios, porque el gobierno coge más del 70% de los cuartos prestados para financiar déficit presupuestario y para financiar el hoyo de Baninter. Y por eso no quieren que esos cuartos se toquen. Entonces, también el gobierno ha impedido que la ley cumpla su función. En este caso, digo mi gobierno, porque el gobierno con mayoría en el Congreso impidió que la reforma se hiciera. Lo estoy diciendo yo, que fui miembro de esa comisión. Entonces, si el gobierno y las AFP dejan este tema, dejan esta herida abierta y no la cierran, y no se sientan con los trabajadores a buscarle una vuelta a esto, entonces ese va a ser un tema permanente de conflicto y de crisis en la sociedad dominicana. Ese va a ser el próximo tema de conflicto, porque los trabajadores saben que hay derechos de ellos que le han sido negados en esa administración de esa ley, aunque no lo puedan explicar. Ellos sienten que hay un truco, ellos sienten que hay un fraude, y lo hay. Y lo hay, sobre todo en lo que tiene que ver con ese seguro de desempleo que le ha sido negado y el tope de la deuda que el gobierno puede asumir de esos fondos, que no le han puesto un tope, y hay que ponerle un tope para que las AFP se vean obligadas a ser productivas. No son productivos, ese dinero no es productivo, porque lo único que gana es el interés que el gobierno le paga, y ese dinero es del pueblo. El mismo dinero de la sociedad es que el gobierno le paga como intereses a los ahorros de los trabajadores, y eso es un truco. Y si eso lo llevan al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional va a fallar en favor de los trabajadores. Por eso yo le pido a la AFP, que tienen 17 años beneficiándose de esa ley, que den el primer paso, que cierren esa herida y que se sienten a negociar con los trabajadores que no se sienten identificados por las centrales sindicales. Dice Leonel que no vio la entrevista que Santiago Matías le hizo a Gonzalo Castillo. Bueno, pues presidente Fernández, póngase la pila, ya lleva 800,000 reproducciones en YouTube. Y usted es una persona que no puede estar desconectada de la realidad. Pero dice Margarita Cedeño, su esposa, que sí la vio y que ella quiere una entrevista. Y digo esto porque ha habido una reacción violenta en contra de Santiago por comunicadores y periodistas tradicionales, periodistas de palo. Periodistas de palo me refiero a los periodistas tradicionales, que eso se dice en la guardia, que cuando viene un fenómeno comunicacional como este, para mí Santiago es el comunicador actual más influyente de la sociedad, en términos cuantitativos. Le doy un indicador. Santiago fue que retomó el tema de la chichigua. Eso aquí era parte del pasado cultural dominicano. Lo hacían 2 o 3 gente. Una vez me dijo a mí, oye, no tengo que hacer con la crisis, me voy a poner a volar chichigua. Busquen a ver a la chichigua ahora.
¿Quieres un indicador de la influencia que tiene ese muchacho en la comunicación? Cógelo por ahí. Hasta en Nueva York están generando problemas la chichigua. Hasta en Nueva York. Y esa es una influencia que él tiene. ¿Por qué? Porque Santiago conecta con los códigos de las nuevas generaciones, sobre todo de las generaciones de los padres. Y está influyendo en la clase media y en la clase alta también. Hay que medirlo para que sepan que eso no es un juego. Y entonces dice Leonel que él no la vio ni la escuchó. Y Margarita dice que sí, que la vio y que la escuchó. Y que ella quiere que Santiago la entreviste también. Entonces, en cualquier momento nosotros vamos a entrevistar a Santiago para que nos diga cómo, gracias, para que nos diga cómo él ha asumido este rechazo por un lado de gente que no acepta que Gonzalo le haya dado la primera entrevista de una serie de entrevistas que Gonzalo va a dar a él, y por otro lado la aceptación del pueblo, que no tiene que ver con títulos, que no tiene que ver con abolengo, que no tiene que ver con categorías sociales y que solamente busca gente que le informe y que le entretenga en función de sus expectativas.